Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta pequeña charla que tiene como objetivo podernos clarificar sobre algunos conceptos que abarcamos en la temática de la materia. Entre ellos tenemos la discusión que existe en torno al capital social, entender también la noción de la economía popular y solidaria y poder discutir también en este espacio algún alcance sobre el desarrollo sostenible. En cuanto al primer tema, nosotros pues devenimos de sociedades, naciones que vienen de un proceso de, que vienen trabajando, ¿no?, toda la connotación de desarrollo. Y como hemos visto también en anteriores clases, sabemos que nuestras sociedades han venido cambiando temporalmente de sistemas de producción o sobre todo de modos de desarrollo. Venimos desde el funcionalismo, ¿no? Hemos trascendido luego al tema del estructuralismo, y bueno, primero liberalismo, luego estructuralismo, neoliberalismo, que es un poco en estas aguas que nos estamos moviendo. La década de los 80 significó mucho, marcó unos nuevos derroteros dentro de todo lo que es la cuestión económica, y pues una vez fracasado el modelo de Presbys, las sociedades entraron ya a una etapa crucial, en tanto el mercado empieza a apoderarse, digamos, de todo el poder, un poco, ¿no? Debilitando al tema de los estados como tales. Y en estas transiciones encontramos muchas problemáticas, sobre todo fincadas en crisis para las bases de las poblaciones, ¿sí? Un poco lo que seguimos viviendo hasta ahora, pero sobre todo entre salto y salto de estas estructuras socioeconómicas se van viendo de manera mucho más focalizadas, ¿no? En función de esto, bueno, viene todo un plan de cómo hacer que suavizar y tamizar estos impactos del neoliberalismo en las sociedades y sobre todo latinoamericanas, por lo cual se establece una posibilidad de este llamado capital social, que no es más que este tercer sector, ¿no?, que aparece mediando entre el Estado y el mercado. Pues por allí se van realizando una serie de acciones desde un poco desde esta parte, ¿no?, de sociedad civil, anclada siempre también a los hilos del poder de turno, digamos, y a las políticas públicas que de alguna manera desde el no oficialismo logran anclar a un tipo y llevarnos a unas acciones concretas, ¿sí?, que se visibilizan sobre todo desde una temática de ayuda, ¿no? Aparece todo este tema de las ONGs y sobre eso ustedes, como puedan ver, empiezan a estructurarse, digamos, algunas formas de trabajar con espacios, pues, no desde el informal, ¿no?, que son de una manera las familias. Y bueno, pues por allí empiezan también, como estamos en la academia, vamos a encontrar focalizadas estas teorías, ¿no?, desde varios autores que lo empiezan como a visibilizar de qué manera poder entrar, cómo operaría este capital social. Particularmente, pues ustedes miran allí tomado como hay dos representantes, así como en tendencias, hay varios que se pronuncian sobre el capital social, pero particularmente para entenderlo un poco más preciso y focalizado,
he invitado acá a la visión de Pierre Bourdieu, que pues representa una cuestión muy diferente a lo que Coleman, como este otro autor, digamos, que empuja la visión más, representa, digamos, esa visión más camuflada desde la visión del capital, ¿no? Y nos lleva a verlo como un beneficio, o sea, como una cuestión de apoyo a las condiciones de vida, a las familias o grupos pequeños, ¿no? Recordemos que acá se implantaron desde el país, en el país ha habido muchas cooperaciones internacionales que han venido fungiendo este papel a partir de las crisis, eh, sobre todo a nivel mundial. Estas han tenido, digamos, han cobrado sus respectivos eh, fuerzas, ¿no? En función de cómo está manejado también el mercado mundial. Todos somos parte de esta geopolítica y estamos interrelacionados, aunque bueno, en el tema del poder de turno, generalmente América Latina ha estado siempre en el lado oscuro, ¿no? Bajo esta visión, entonces, hay un trabajo de las ONGs que un poco fincan el tema del apoyo en estas redes, como decía, sobre todo pues invitando a una fuente de a reciprocidad, a la credibilidad de unos con otros para poder ser de una manera solidarios en tema para contraer obligaciones que les ayuden a emprender en algunos proyectos que pudieran solventar de buena manera su situación económica presente, ¿no? Coleman, bueno, manifestaba eso, que era importante en principio que estas redes, o sea, funcionen de esta manera, ¿no? O sea, el capital social anclava estas pequeñas unidades, ¿no? Unidades económicas, que son las familias, para que de alguna manera puedan respaldarse. O sea, capital venía de algún escenario, ¿no? Seguramente de alguna cooperación, seguramente de algún estado, de los llamados del primer mundo, y la idea era poder inyectar estos capitales con alguna posibilidad de medrar un poco de manera temporal. Entonces, para Coleman, otro factor importante constituía la fuente de información. O sea, decía, bueno, estas redes, ustedes como solos no pueden, nosotros estamos acá, digamos, como parte del tercer sector. Nosotros sí tenemos contactos, un poco hemos captado estos capitales y lo que queremos con ustedes es hacer que esto tenga alguna multiplicación para ampliar esos beneficios, ¿no? Obviamente todo esto se rige bajo una normativa específica, ¿sí? Donde también se aplican, o sea, sanciones, hay límites de toda esta posibilidad de acceso a servicios, a créditos, etc. Esto, digamos, como se ha aplicado muchísimo a nivel de nuestras naciones, vimos muchos modelos que se implementaban como proyectos sociales que tenían pues esta visión. Pero luego, claro, Bourdieu de alguna manera manifiesta de manera clara, digamos, que esto no es más que un ocultamiento, decía Bourdieu, a, a la apropiación de ese beneficio social, ¿no? Desde las clases dominantes. Y claro, parecería que que viene como una ayuda, pero en el fondo el rol que vienen representando estas unidades familiares o los grupos pequeños a los que eran ayudados, pues a la final lo que significaba es una transformación de ese gran capital. Nuevamente se empoderaban de esa plusvalía, ¿no? Recordemos la teoría marxista, del trabajo de la gente que estaba en medio de esta posibilidad de medrar, de superarse con esta propuesta socioeconómica, de proyecto, etcétera. Y lo que eran es simplemente eso, una posibilidad de se transformar ese capital económico, ¿no?
para poder reproducir hacia otras formas de mudar de capital, por ejemplo, poner proyectos culturales o escuelas o colegios y luego desde esa misma situación pues dar la vuelta, ¿no?, a ese capital social, convirtiéndolo, como digo, en otro tipo de capitales. Y esas capitales culturales, ¿no?, también vuelven nuevamente a reproducir este capital económico. Entonces es una vuelta desde lo cual las clases, donde los grupos donde están enlazados, eh, se quedan tal como están. Bourdieu es muy enfático en mencionar que esto se transmite de generación en generación. O sea, uno jamás puede medrar de manera significativa, de manera estructural, de la clase social de donde hemos nacido. Tenemos nuestro espacio, una cierta red que de alguna manera nos acompaña por toda la vida. Muy escasos, en muy pocas, hay excepciones donde realmente una persona puede saltar de esa clase social hacia una siguiente, ¿no? O sea, tener una movilidad social, que se llama, en términos sociológicos, y alcanzar una nueva forma de vida, ¿no? O sea, totalmente alejados de esto. Entonces, para Bourdieu la cosa es clara, eso no pasa, y pues lo único que se hace es este capital social al final, lo que tenía esa misión de seguir perdurando, que estas redes sociales se sigan manteniendo en sus respectivos niveles, ¿no?, socioeconómicos. Entonces, eso decía, se transmite de generación en generación y lo que va desde un impacto silencioso, ¿no?, apropiándose de toda esta energía social para justamente mantener esta distribución, digamos, que ya está dada y que muy difícilmente se puede revertir, al menos en un sistema económico como el capitalismo, que vemos que ha durado, digamos, con unos pocos cambios durante muchos años, ya que casi 2 siglos, y en el que nos estamos manteniendo, ¿no? Hay otra posición también de Putnam, que bueno, es un poco más desde la tendencia de Coleman, pero un poco con la variante que él lo visualizaba como redes y normas que se basaban igualmente en la confianza, pero desde una visión un poco más colectiva, ¿no? O sea, él ampliaba organizaciones, incluso hasta países. Y pues la idea obviamente es lograr este efecto económico en lo social, ¿no? Claro, para él, para Putnam, el tema de la comunidad cívica, o sea, es como mirar, ¿no?, de qué manera está la gente, la gente de la base, digamos, ¿no? Trabaja en asociaciones culturales, deportivas, tiene también pues este tema de poder trabajar y elegir en un momento dado con el tema de su voto, por ejemplo. Y de alguna manera este capital social también lo visualizaba, digamos, dentro del desempeño institucional. Por ejemplo, en los gobiernos locales, de qué manera esto era transformado en una gestión adecuada o no, en una transparencia de los recursos, presupuestos participativos o no, etcétera. Digamos, como mirando una dimensión más desde la gestión pública, ¿no? Y la otra, finalmente, pues vista como la satisfacción ciudadana sobre esta gestión de gobierno. Pero un poco las, eh, las mayores críticas, digamos, que se vienen como a revelar de estos procesos del famoso capital social, es que realmente logran crear una sujeción y dependencia temporal eh, sin dejar ninguna base de sostenibilidad. Es decir, estos o sea, son momentáneos, estas colaboraciones, estos proyectos no generan verdaderas eh, posibilidades a las personas de lograr, pues, desde ese capital semilla o de ese primer impulso, lograr que tenga un impacto para que en efecto sea esta movilidad social. Y desde luego, pues hay un tema de un poco deslegitimar esta acción social de reciprocidad humana, ¿no? Porque de alguna forma
esto es, si no tienes las condiciones mínimas para llegar a ser posible o sea, si no eres sujeto de crédito, por ejemplo, pues simplemente tampoco entras, ¿no? O sea, no es que tampoco para todos. Igualmente, pues se da, viene a debilitar el rol de un Estado que tiene que ser un garantista, ¿no es cierto?, de los derechos de todos los ciudadanos. Y pues desde luego mm, a- como que posicionan a este tercer sector y todo empieza a darse vueltas, digamos, en otra naturaleza de capitales, pero que obviamente no es que llegan a todos y a la final pues validaban el achicamiento de este Estado, ¿no? Bueno, pues hasta aquí un poco me gustaría como quedarnos, ¿no? Para pues tener esta visión y estar también un poco más claros sobre cómo funcionan en realidad estos espacios, como las relaciones que se dan entre los que habitamos en un área determinada. E igualmente podemos entender también mejor este tema de la geopolítica, ¿no? Cómo igualmente funcionan las naciones, un poco también desde esta misma lógica de acumulación, de, de transformación de esos recursos primarios, desde una cuestión más industrializada, lo hemos vivido, ¿no? Esta mala clasificación de países del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo, donde realmente, claro, a todos nos están midiendo bajo un mismo parámetro de un modelo de desarrollo, pero realmente todo es cuestionable. No es que desde esta visión economicista se circunde o esté como fincado todas las posibilidades humanas de hacerlo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, un poco con el tema del desarrollo sostenible, de qué manera también pues, podemos hacer algunas críticas y observaciones para poder ir pues, comprendiendo un poco más lo que está pasando, ¿no? El, el otro tema que me parece interesante topar es en cuanto a la economía popular y solidaria, pues se viene como esta categoría, igualmente como a la par de este capital social, igualmente vuelve a resurgir esta visión, digamos, de una economía, hay varios nombres, economía popular, economía solidaria, eh, combinados, solos, y de alguna manera la intencionalidad también ha sido, bueno, recordemos que nuestras sociedades desde que nacieron, o sea, antes de constituirse en estados, en repúblicas, bueno, esa era la manera en que todos vivíamos. La reciprocidad, el tema de lo que, servirnos de lo que las otras personas producían, el intercambio, el trueque, todo esto pues se viene a retomar en base justamente a un modelo económico que no ha logrado pues alcanzar a un tema de equidades y eso es lo que realmente estamos pues acá tratando de mirar en esta propuesta de economía popular y solidaria, en donde por ejemplo países en las últimas pues, 2 décadas o un poco menos, bueno, Ecuador, Bolivia y Venezuela se afincan, digamos, en lograr estructurar un poco más estas nuevas otras propuestas, digamos, ¿no? Recordemos el tema del famoso buen vivir, eh, que lo han venido como promoviendo dentro de el socialismo del siglo XXI también, como un nuevo modelo de aplicación socioeconómica. Y en las constituciones, al menos de Bolivia y Ecuador, constan ya esta forma de economía como parte declaratoria de la Constitución, ¿no? Y de esta manera, como ustedes pueden ver, se lo llama un sistema económico um, eh, popular y solidario que depende de una relación dinámica entre la sociedad, el Estado y el mercado, y tiene como objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten ese buen vivir, ¿no? Entonces, también se formularon leyes para poder activar este enfoque, ¿no?
esta praxis y se da la Ley de Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el 2011, por ejemplo, acá en el país. Y bueno, finalmente se van a estructurar una serie de articulados que se van a centrar justamente en el tema de una producción para un intercambio, ¿no? Para poder crear unas mejores condiciones materiales para todos y todas y pues lograr mejor calidad de vida. Entonces hay unos principios que parte esta economía popular y solidaria tras esa búsqueda de ese buen vivir, ¿no? Bueno, hay que aclarar también que este buen vivir, digamos, fue cooptado desde el famoso Sumacausay, ¿no? O Sumacamaña en el caso de Bolivia, donde las sociedades ancestralmente lo veían desde toda, vivir desde una integralidad, con una relación pues, de reciprocidad con la naturaleza también, de respeto, pero a la final, desde lo que hemos vivido, porque ya han pasado una década, en el caso ecuatoriano, de ver también cómo se han venido conceptualizando y cómo se han venido haciendo realidad estas teorías, pues vamos a mirar que hay dos enfoques a la final, aunque parecieran lo mismo, como que solamente hubiera un cambio, por supuesto, lingüístico de por medio, es mucho más allá. Hay los enfoques de cómo lograr ese buen vivir por el lado desde la concepción estatal siempre ha estado muy ligado al tema de lo que es el desarrollismo o anclado al tema del extractivismo, ¿sí? Y esto, por supuesto, deslegitima totalmente la propuesta del Summa Causay, que por lo contrario tiene como objetivo guardar siempre esta integralidad y este respeto, ¿no? Bien, pero más allá de esto, digamos, desde los principios de la EPS, nosotros vamos a mirar que tiene como sustento que haya una relación del trabajo sobre el capital, ¿no? De los intereses colectivos sobre los individuales, garantizando obviamente este tema de la solidaridad ante todo, lograr siempre el comercio justo, que tenga ética, que sea un comercio responsable, que de alguna manera reconozca, digamos, todo este valor que ha conllevado el producir X bien o X servicio. Igualmente que tenga igual de la equidad de género, siempre de las paridades, ¿no? Y la complementariedad, y respetando igualmente también el tema de las identidades culturales. O sea, esta propuesta nace de principios realmente abarcativos, integrales, donde obviamente la responsabilidad social y ambiental tiene un rol importante, porque no podemos hablar de reproducción de la vida si no es justamente intencionándola, ¿no? Desde la vida. Y igualmente, obviamente el principio es el tema de la solidaridad, de la transparencia, ¿no? Y obviamente de la distribución de esos excedentes, o sea, uno producir para la vida y no para poder acumular lo que, bueno, ya se produzca porque hay unos excedentes y entonces pues poder a lo mejor compartirlo con otros grupos, ¿no? O otras naciones. En el tema también, las formas organizativas de la economía popular solidaria, vamos a mirar que desde la ley lo adopta desde tres formas, cuatro formas realmente, desde lo comunitario, ¿no? Lo que entendemos como las formas de vida en las comunidades, desde un sector asociativo también, esto desde la manera como se conforman y hay toda una reglamentación de cómo lograr que personas, eh, entiendo la ley, me parece que son más de 10 las que pueden hallarse, digamos, para poder lograr una asociación. El tema de la cuestión cooperativa, ¿no? Y diversificada en cualquiera de los servicios, ¿no? De vivienda, de ahorro, etcétera. Y la última, que son las unidades económicas, las familiares, ¿no? Las populares, que son la base de todo. Entonces, bueno, es un poco como dentro de cómo se organiza esto de la economía popular.
Un poco antes de entrar al otro tema, quizás unas reflexiones, ¿no? Sobre si realmente ha sido posible o no en nuestro país poder lograr fortalecer la economía popular y solidaria. Yo creo que realmente de lo vivido, pues ustedes también podrán constatar si en efecto ha existido una buena de la política pública enrumbar la gestión para que esto se dé. Particularmente de lo visto, hubo una primera intención de separar el instituto. Acá hay una organización del Estado, que es el IEPS, el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria, que tenía esta misión de llevar adelante este plan, de impulsar estos nuevos modelos, digamos, de redistributivos, apoyando a los pequeños productores, ¿no? Eh, pero a la final esto vemos que se fue reduciendo y invalidando también el tema de la gestión. Así es que, pues, como proyecto desde la realidad ecuatoriana, esto pues ha sido un verdadero fracaso. No obstante, ¿no? Digo, desde una política pública, no obstante, es la economía popular y solidaria vive per se, ¿no? Tenemos las asociaciones, las comunidades, ¿no? Desde varios actores de la sociedad que realmente siguen produciendo, porque esa es la única manera de vivir. No importa el gobierno de turno que esté, siempre pues a muy pocos llegan estos beneficios del poder de turno, y lo importante es que existen obviamente desde la propia población estos niveles de conciencia que realmente han logrado producir de manera orgánica, ¿no es cierto? Desde la permacultura, desde otros mecanismos que igualmente le hacen frente a todo este sistema del capital, enfocado en el tema de transnacionales, enfocados agroquímicos y bueno, pues mucho más transgénicos y otros tipos de producciones que lo que han querido siempre es pues, borrar toda esta potencia de nuestras semillas, de las semillas originarias, para poder cooptar desde allí también el poder sobre la vida ya prácticamente. Entonces creo que están activados muchos espacios de resistencia desde la vida cotidiana, y eso es lo que pues hay que celebrar y apoyar desde los espacios que estemos, ¿no? Porque estamos garantizando salud y vida, ¿no? Bien, y el último tema que quería topar es respecto al desarrollo sostenible, que ustedes pues también encontrarán dentro de lo que abarca la materia. Y prácticamente vamos a hacer un breve recuento que nace igualmente en la década de los 80, con una Comisión Mundial de Medio Ambiente ante las posibilidades, bueno, empieza a surgir todo este desbalance, ¿no? Planetario, se dan cuenta que hay un impacto tras esta producción a ultranza, ¿no? De un capitalismo voraz, de un industrialismo, que lo que viene haciendo es arrasar, ¿no? El tema de los recursos, explotando la naturaleza y pues por supuesto empiezan ya desde las grandes cabezas de las élites del poder a pensar que esto pues no está bien, ¿no? Porque así le freguemos al otro, a la final el impacto es el efecto boomerang, ¿no? Va a devolver a todos por igual. La naturaleza no juega, digamos. Entonces, bajo la premisa de lograr satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, es lo que nace esta propuesta para mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad, ¿no? Y velar por la integralidad de los sistemas que igualmente sustentan la vida. Igualmente ellos, pues parte de unas restricciones ecológicas tras la conservación del planeta, y también morales, ¿no? Porque es lograr tener unas coherencias entre los niveles de consumo y realmente a lo que realmente aspiramos de esperar de la naturaleza, ¿no? O sea, transformar nuestros hábitos de consumo. Bueno, vemos que hay un tema del crecimiento económico en los lugares donde no se satisfacen las necesidades anteriores, es decir, bueno, en los países pobres es donde esto realmente viene a acuñarse, el desarrollo
famoso sostenible, ¿no? Es decir, controlemos el tema demográfico, el tema de igualmente de cuidar que los niveles de producción, ¿no es cierto?, pues fueron catalogando qué tipo de productos influían mucho más, por ejemplo, en el tipo de la capa de ozono, eh, y pues empezaron a poner estas restricciones, hicieron varias cumbres, ¿no?, ambientales, y pues a la final se firmaron varios tratados internacionales, como el Tratado de Kioto, por ejemplo, y pues a la final con la posibilidad de lograr esto, como parar este desenfreno de estos impactos, digamos, al ambiente, ¿no? Y pues también hacer que el uso de los recursos no renovables sean más eficientes, o también involucrar, digamos, otro tipo de producciones que sean más, bueno, desde las energías alternativas, ¿no? Tratar de producir energía limpia y obviamente, pues con todo esto llegar a disminuir y cuidar un poco más el planeta, ¿no? El tema es, en teoría, todo esto es muy lindo, pero a la final tendremos que preguntarnos varias cosas sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Primero, si es o no posible este desarrollo desde el sistema en el que estamos operando, por supuesto, ¿sí? Eh, si todo se nutre de esta gran globalización, el poder como tal, este sistema socioeconómico o económico vigente de desarrollo está enfocado en eso, en la sobreexplotación de la naturaleza, está basado obviamente en niveles de acumulación, ¿no? Y desde luego desde estas redes sociales que habíamos hablado. Entonces no es para todos, el acceso a esos recursos son totalmente desequilibrados y obviamente aquí están logrando tener respeto por las diferencias interculturales, por el tema de los modos de consumo, ¿sí? Les ponía unas preguntas, por ejemplo, si la cooperación para el desarrollo toma o no en consideración los valores de las otras culturas, que ya un poco lo habíamos hablado, o vienen, digamos, con sus capitales a poner lo que la gente quiera, eh, y bueno, para poder sostener otro tipo de relaciones o de situaciones particulares, personales o grupales. Bueno, también preguntarnos qué es lo central en el ser humano, ¿sí? Si la economía, si lo social, si la cultura, si la cuestión espiritual, ¿no? Si la cuestión relacional. Y también, bueno, sobre cuando hacemos estas aproximaciones desde la reflexión, quizás estaremos eliminando una serie de condiciones que realmente no hacen falta para la vida y que sin embargo, recuerden, como le decía Max Neff, ¿no?, todas estas necesidades humanas son limitadas. Lo ilimitado son todos los satisfactores a esas necesidades y es justamente lo que cooptan desde el tema del industrialismo, ¿no? Y qué es lo que quieren, pues tener una visión de una vida que no es real, ¿no? Estamos hablando de un mercado que a la final pues destruye el centro de la vida, ¿no? Entonces el antropoceno ha llegado a tal estado que, claro, o sea, estamos evidenciando que la ciencia, la tecnología, a la final no ha logrado superar estas lógicas de la vida mismo, ¿no? Y pues miramos que otras culturas, las que han sido menospreciadas por el poder blanco mestizo, han demostrado tener esa sabiduría de poder caminar de la mano con la naturaleza pues a lo mejor tendríamos que tener más asunto a esas sabidurías y poderlo pues poner en la praxis, ¿no? El tema es cómo combinar esa dimensión simbólica, ¿no? La dimensión social y también esta dimensión tecnológica, porque ellas son unas realidades que están inmersas en todo esto, pero siempre es importante la posibilidad que tenemos todos de resignificarlas, seguramente, ¿no? Y poder tener un mejor uso de lo existente. Pero esto pasa por procesos verdaderos de concientización
Por eso es importante también la academia, ¿no? Como espacio para reflexionar, pero desde luego en las familias, en toda posibilidad donde estemos de manera relacional, siempre estemos atentos, ¿no? Porque la vida se viene, es muy fácil dejarnos llevar sin poder razonar, simplemente desde lo que podemos mirar, ¿no? Medios de comunicación, todas estas propuestas desde la convención de lo social, ¿no? Pero yo creo que siempre va a haber una invitación a que todos tengamos la posibilidad de reflexionar, ¿no? Entre la vida, entre las condiciones que realmente la hacen posible y cómo vamos a orientar este famoso buen vivir del que tanto se ha hablado y cómo realmente vamos a poder seguir manejando otros tipos de desarrollo, ¿no? Quizás, bueno, no sostenible, sino quizás hablemos de algo más integral que es posible, ¿no? Siempre y cuando pues, podamos lograr separar toda la visión de este modelo que es poco humano, ¿no? Para la vida. Bueno, pensemos qué podemos hacer para poder alcanzar estas otras posibilidades, porque creo que la tarea es de todos. Muchas gracias.